Este cuerpo tiene cuerda para rato, ya lo verás. No es el fin de la ruta, es un cambio de vía. Cambiamos la pausa por la pura energía. No somos distintos por tener más historia. Somos el presente sumando victorias. Porque no somos mayores, somos vida en movimiento. Una forma nueva de sentir el corazón. No somos mayores, es nuestro mejor momento. Cuerpo sano, vida activa, esa es nuestra misión. Activos y presentes, rompiendo los esquemas. Buenas noches y bienvenidos a este su programa de No Somos Mayores. Como cada semana les digo, muchas gracias por estar ahí, gracias por hacernos un huequito y bueno, intentaremos que esta casi horita que vamos a estar con ustedes, pues ustedes disfruten del programa. Y como siempre toca presentar al compañero que hace posible el programa, José Manuel Betancor. José Manuel, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, don Pedro. Bien, entretenido, bien, activo. Sí. Y además, tú sabes que después de la venida del Papa nos hemos quedado todos estresados sí, y estamos ahí recopilando datos. Ahora falta que venga la mamá, ¿no? A ver si bueno, ya tenemos la pareja. Esta noche tenemos un invitado. Ustedes saben aquellos que dicen que a los corredores de rally, Fórmula 1, todo esto es que en vez de sangre tienen gasolina de alto octanaje. Pues bueno, esto se lo podríamos aplicar perfectamente al invitado de esta noche. Y está con nosotros José Manuel Ucha. José Manuel, buenas noches. Digo yo bien, ¿no? O sea, ustedes son de los que tienen gasolina de alto octanaje en la vena. Y que siga, Y que siga. que no hay que perder los talos, ¿no? Empezaste de muy joven, eres allá por el año 73 fundador de la escudería Drago. Cuéntanos un poquito los comienzos, ¿vale? De esa afición y bueno, lo que supuso para ti los 10 años que estuviste en la máxima competición del rally. Efectivamente. Pues sí, empecé en el año 73, aunque la escudería se fundó 2 años antes. Ujú. ¿Sí? Estuve por casualidad en contacto o entré en contacto con una serie de personas que también eran muy aficionados, digamos, a los coches. No vamos a decir al automovilismo, porque el automovilismo no se podía practicar aquí en la provincia de Las Palmas. Y entonces, o sea, entre que se funda la escudería y la Federación Española propone un rally del Campeonato de España para que a celebrar en Canarias, que fue el primer Islas Canarias, que se corrió en las dos islas. O sea, la primera etapa en Tenerife y 2 etapas después, perdón, la primera etapa en Las Palmas y en Gran Canaria y la segunda y tercera en Tenerife. Entonces ahí empezó cuando nací, o sea, cuando vi la primima rueda, yo creo que empezó ahí, Se ¿no? enamoró, sí. Sí. Ese Entonces, amor de verdadero, y ¿no? cuando llego a Canarias, pues, claro, nosotros en Península conocíamos pues los SEA, Claro. empezaban los Inca con Barreiros y Guau, verdad. aquellas 4 marcas que se fabricaban en Península. Pero importación, sí, se importaban, Claro. pero muy poquitos coches y además carísimos, ¿no? Entonces, prácticamente desconocíamos a las demás marcas, incluso a Fiat. Sí. Aunque mi padre tenía un camión Fiat, pero era un camión de aquellos que vino en la guerra y todas aquellas cosas. Sí, naturalmente estamos hablando de tus principios, pero como este programa es de las personas que siguen activas, tú sigues activo, aunque sea con los rallies clásicos, sigues ahí haciendo tus pinitos, Bueno, ¿no? sigo en activo, no, o sea, realmente, o sea, hay que catalogarme como aficionado, porque realmente los que corremos clásicos no estamos federados. O sea,
Me refiero clásicos normalitos, porque ya con los que ya van en altos promedios, ya esos ya tienen que sacarse su licencia y tener sus coches, digamos, cumpliendo con una serie de requisitos, que también los tienen que cumplir los nuestros. Claro. O sea, es que la seguridad es importante Para y, todos. para todos, sí, efectivamente. Eh, Y sigo ahí. No, sí, que perdona. No, que sigo ahí, o sea, que mi hijo también es un forofo, un aficionado. Estuvo corriendo rallies, estuvo con un equipo, con un equipo de corriendo rallies, pero después, o sea, por motivos de salud tuvo que dejarlo. Una pregunta, la pregunta del millón. ¿Qué diferencia hay? No me refiero a mecánica, porque claro, decir con los coches de antes, con los de ahora, claro, los de antes tienen tracción a las 4 ruedas, no sé qué, electrónica para aquí. Vale. Los de ahora. Exacto, los de ahora. Pero, ¿qué diferencias hay en la forma de correr, en lo personal, en el tema de pilotar, de los pilotos de antes a los pilotos que ahora corren con toda esa tecnología? Para mi forma de entender es como la noche y el día. Sí. O sea, es totalmente diferente. Tanto en pilotaje como en copilotaje. Bueno, y los vehículos ya es que no hay nada más que verlos, no hay nada más que verlos. Hace poco tuvimos aquí un rally del Campeonato del Mundo y pudimos observar cómo van esos coches, ¿no? Entonces, se veía más la conducción del piloto en los coches de antes, o sea, se veía que él llevaba el coche. Ahora tienen, o sea, ahora pues van como muy programado el coche va como muy controlado y, hombre, el piloto para llevarlo a los promedios que van tienen que ser unas eminencias pilotando. Pero a mí me gustaba más la conducción de antes. Antes era más intuitivo. Antes, Sí. además, que claro, ahora el coche te avisa de si tienes la presión de esta baja, que si tal. Antes era todo el volante, lo notaba en la yema de los dedos cuando antes de que pasaba ya sabías que no, se me ha aflojado un tornillo del no sé qué, de la biela no sé cuánto, ¿no? Entonces antes era más... Sí. Nosotros los coches, yo lo decía siempre, mira, cuando mejor conducimos en un rally es cuando se está terminando. Claro. Entonces, es que yo lo decía, es que parece que yo voy soldado con el coche, y perdonen la expresión, pero dice, es que conducimos con el culo. Claro. Pero en el buen sentido de la palabra, porque vamos pegados al asiento y cualquier reacción del coche la notamos y corregimos. O sea que en automovilismo hay que anticipar siempre. Sí, claro. Hay que anticipar. Para eso llevas el copiloto, para que te vaya indicando, digamos, o sea, lo que tienes por delante, ¿no? O sea, si es una recta, si es una curva, si es una horquilla, en fin, o sea, te va diciendo y te va prácticamente marcando con las palabritas que te va diciendo, te va prácticamente marcando en la marca que tienes que entrar, prácticamente donde tienes que frenar, tal, pero como lo entrenas, tú lo sabes. El copiloto te lo canta y entonces es como si fueras más seguro. Lo que después, la reacción del coche, porque claro, los coches, desde que empiezan el rally hasta que lo terminen, van cambiando un poco la forma de comportarse. Entonces llega un momento en que tú ya sabes cómo se va a comportar, porque le vas cogiendo, digamos, el tranquillo aquello. Y yo digo que cuando vas, como es un asiento de cubo, vas a o sea, vas al milímetro, y además lo sientes en el cuerpo, o sea, lo que te va a hacer el coche. Antes os contaba lo de la rotura de la cremallera de dirección, o sea, y tienes que ser tan intuitivo que para salvar un accidente grave, o sea, tienes que ser muy rápido de reflejos y conocer muy bien lo que llevas, ese coche que llevas debajo. Y entonces, o sea,
Y eso quizás eso crea más pasión por conducir y por el automovilismo. Me parece también que, claro, las velocidades que van ahora Que no, necesitan asistencia. es distinto. Eso es totalmente diferente, ¿no? Además, es más, o sea, es que van el coche los controla, Claro, controla sí, al piloto claro, también, sí. o sea, pero no, nosotros antes no, el coche no nos controlaba, el coche iba a su aire y tú tenías que buscar ese aire, ¿no? O sea, A ver, además, esta semana por dónde va el coche, ¿no? Tenía bueno, vida propia, ¿no? había una cosa que además nos pasaba a todos. Terminamos el rally, empieza mañana sábado, terminamos el viernes, hemos revisado el coche, lo hemos probado, está perfecto, todo muy bien, no falla nada y tal. Lo cogemos al día siguiente, lo Y no sacamos del arrancaba. parque cerrado y dice, algo me suena mal. Ah, qué Esto pues no sé, le noto una cosa rara. Qué bueno. Sale, dice, hasta que te centras y te sientas. Y entonces ya desaparecen, todos esos problemas desaparecen, ¿no? Total. O sea que- Perdona, Sí, no, naturalmente estamos comparando y tú viviste aquella época y ahora estás viviéndola desde fuera, la época actual. Antes eran mecánicas y ahora son totalmente electrónicas y realmente está todo más que programado, más que incluso el pilotaje. Quiero decir, son pilotos de joystick, como le digo yo, igual que la Fórmula 1. sí. Ya no tiene nada que ver con esas brutalidades de aquellas mecánicas como sonaba, como suena hoy día un coche. A mí me han ofrecido alguna vez a algún piloto de los puntos. ¿Quieres probar el coche? Dice, no, déjalo ahí porque el aprendizaje, Sí, claro. por cierto, nosotros éramos unos verdaderos Autodidacta. imberbes. O sea, no, es que empezamos en el automovilismo. Lo que más necesitas en un deporte, sobre todo que cuando lo inicias, es asesoramiento. Claro. Y yo he perdido rally prácticamente ganados por tonterías. Claro. O sea, pero vamos, o sea, mira, es que se me disparó una rótula de suspensión y dice, ¿y no sabes que cada tantos kilómetros tienes que cambiar la rótula de Claro, suspensión? claro. Bueno, a veces era por economía, otras veces era, no creo que vaya a fallar ahora. O sea, a ver si me entiendes. Fallar. Una cosa de, sacábamos los coches hasta para ir al supermercado. O sea, Era el coche de los lunes. yo te puedo contar de mis viajes, o sea, bueno, Madeira, menos mal que llegábamos a Funchal y la isla es pequeña, no salíamos de la isla. Pero yo he ido a correr la península, desembarcar el coche en Málaga o en Cádiz, e ir con el coche hasta Valladolid, hasta el Ferrol. O sea, con el coche por carretera. Claro. Vamos, pero tú no sabes que le vas a hacer 1000 kilómetros ahí, que el Claro. coche que el coche los necesita para otra cosa. Total. O sea, falta de asesoramiento, falta de preparación, o sea, falta de cabeza, un poquito. O sea, afición toda la que quieras, pero con la afición solo. Bueno, y No también sé. los medios, ¿no? Claro, no, pero es que los medios los estás estropeando tú. Claro, también. José Manuel, la verdad que como siempre, o sea, las entrevistas son muy cortas. Yo siempre lo digo, es la excusa perfecta para que vengas otra semana a seguir contándonos cosas y tal sobre el rally. Y Bueno. además, no voy a contar nada de la afición de esta isla que es Maravillosa. ni fútbol ni nada, la afición del rally. Te voy a pedir, si no te importa, te quedas con nosotros a presentar el programa. Te quedas con nosotros un ratito. Bueno, yo como presentador, o sea, No como importa, piloto no sí, importa. pero como presentador Ah, no creo no que Ya dé verás la que esto es talla. más fácil, ya verás que esto es más fácil. Lo hago hasta yo, o sea que tú no lo vas a decir. Bueno, o sea bueno, que- bueno. Tú eres un experto en esto y yo pues, un Ya verás, neófito, ¿no? ya verás que lo haces muy bien. Y bueno, ya saben, hacemos un pequeñito alto, ni se nos muevan del sofá, que ya mismo estamos con ustedes hasta ahora. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad.
Estamina, la seguridad del ahorro. ¿Listos para descubrir los secretos de un libro mágico? Acompáñanos en este viaje encantador. Su portada promete una aventura. Lentamente, se abre, revelando mis personajes. Y con un destello de luz, salen de sus páginas. Cada personaje trae su propia historia. Bailan, pintan, crean y tejen cuentos que cautivan el alma. En este reino mágico, la creatividad no tiene límites. Entonces, ya sean escritor, artista o un soñador, recuerda, su imaginación puede darle vida a cualquier cosa. Abre este libro de maravillas y observa cómo cada personaje salta de las páginas. La magia está dentro de cada uno. ¿Listos para pasar la página? Descubramos su magia juntos. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. No somos mayores. Bueno, ahora nos vamos a nota del director. Viva nuestro señor director. ¡Viva! José Luis López de Iniesta, que nos va a hablar de la IA o lo que es la inteligencia artificial, que es algo, no es que esté de moda, que ha venido para quedarse, que hasta el Papa ha tenido que hablar de ella. Así que vamos a verlo. ¿Sí? Vamos a verlo. Hola amigos, hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial. No vamos a hablar de la inteligencia de los políticos, cuando refiero a artificial o nula. No, vamos a hablar de en sí, de la famosa IA. Esta inteligencia artificial que nos va invadiendo a medida que va pasando el tiempo y nos va sorprendiendo sobre todo lo que es capaz de hacer esta inteligencia artificial. Nosotros en esta casa, en TAC Televisión,
es verdad que ya hace unos años que la venimos utilizando en muchos aspectos de nuestra producción, pero bueno, también intentamos ser, iba a decir que humanoides, y que, bueno, pues que la inteligencia artificial sea una pequeña parte de lo que nosotros producimos y de lo que fabricamos en esta casa de TAC Televisión. Es verdad que la inteligencia artificial pues, puede hacer muchísimas cosas. Si lo empleamos en cosas buenas, como en esta casa, bueno, pues está bien, aunque en algún momento, pues bueno, esa mano de obra se va reduciendo, hay que intentar que se equilibre esa inteligencia con el personal humano, que tiene que estar, como en este caso, en una empresa de televisión. Pero es verdad que como va caminando esta cosa, y sobre todo a nivel popular, que se utiliza, bueno, pues para escribir un libro, para hacer una canción, ahora ya vas a tener miedo de quién escribe el libro, si la inteligencia artificial o una persona que lo ha publicado. O una canción que uno está escuchando con un señor o una señora y una música y una letra que dice que la ha hecho esa persona y es hecho por la inteligencia artificial. Al final, lo que va a pasar es que uno no va a saber qué es lo real y qué es lo que está hecho artificialmente. Complicado, complicado. Y como yo decía, mientras se utilice para hacer cosas buenas o cosas de ocio o cosas de entretenimiento está bien. Pero es que lo malo es que esta inteligencia artificial se está usando ya a un gran nivel, a un alto nivel, para cosas malas. Y cosas malas, cuando hablo de cosas malas, cosas que casi diría delictivas o de guerra. Y eso no es bueno. Entonces yo creo que alguna limitación tenía que tener por los propios dirigentes de los gobiernos. Pero claro, si pensamos que esos dirigentes de los gobiernos, el cual la inteligencia, como yo decía al principio de esta intervención, es artificial o nula, pues bueno, pues de ellos no va a salir el regular esta inteligencia artificial. A efectos nuestros, bueno, pues yo creo que debemos tener nuestra creatividad, seguir creando cosas, nuestra mente es capaz de crear muchas cosas, de escribir un libro, de escribir una canción, de cantar, y la inteligencia artificial la deberíamos coger un poco para que nos complemente, pero no estar con ella, no vivir de ella, porque al final lo que va a hacer es que nos va a atrofiar, al final va a tener razón esas películas de ciencia ficción que vamos a ser unos mandados por la inteligencia artificial. Piénsalo y de verdad que seguro que salen ganando. Gracias, hasta siempre. No somos mayores. Ahora nos vamos, José Manuel, ¿a dónde lo llevas? Pues vamos a cine cómico del Hombre de Río, de Buster Keaton, Ajá. del año 1922. Sí, primera parte, ¿no? Primera parte, Primera sí. parte. Ya tiene sus añitos la película también. Más que nuestro directo. Vamos a verlo.
no somos mayores. Vámonos a En tu mente Ok. con nuestro psicólogo de cabecera, Paco Javier Montes de Oca. ¿De qué Hoy vamos? nos va a hablar de algo, la pederastia. Algo que nada más que la palabra ya suena, Es ya una suena de las fea bajezas, yo creo, más grandes que hay en la persona. en el Ah, ser humano. Sí, sí. El abusar de los menores. Bueno, Venga, vamos a verlo. verlo. ¿Qué tal, amigas y amigos de esta pequeña sección En tu mente? En breve asistiremos a la llegada a España y a Canarias del Papa León XIV, jefe espiritual de miles de millones de creyentes y católicos, además de ser jefe del Estado Vaticano. Y parece ser que está confirmado que se va a reunir con varias personas elegidas por el episcopado español que en algún momento han sufrido abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia, obispos, arzobispos, sacerdotes de diferentes congregaciones religiosas, y que tiene el denominador común de pederastia. No podemos olvidar que la Iglesia católica, católicos en griego, significa asamblea, significa global, que abarca a todo el mundo, creyente por supuesto, está formada por humanos, y como humanos, sobre todo hombres, porque la mayor parte de los abusos que se denuncian tienen que ver con hombres hacia menores o mujeres. Es el comportamiento humano, como todo hombre, relacionado con sus impulsos carnales a los que están sometidos todas las personas que no solamente son sacerdotes o obispos, sino cualquier hombre que haya abusado de forma permanente o circunstancial de contacto carnal o abusos sexuales con menores. Evidentemente, donde hay que poner el foco de tratamiento, de intervención para superar estas crisis posibles, a veces estrés postraumáticos, es en las víctimas, para que puedan superar la vergüenza de sentirse humillados, de sentirse tocados, de sentirse agredidos sexualmente por personal de la Iglesia. Pero históricamente no es nada nuevo. La historia de la Iglesia y la historia de los papas está llena de papas, obispos, cardenales, clérigos, monjes, que han abusado no solamente de menores, sino de mujeres en los palacios del Vaticano o en cualquier convento o parroquia. Y la historia incluso de los papas está colmada de este tipo de incidentes. No podemos olvidar que, por ejemplo, los papas Alejandro VI, de los Borgia, por cierto, los papas que en su historia como jefe del Estado Vaticano, de un Estado, a pesar de que parece que Jesús dijo que mi reino no es de este mundo, pero sí es de este mundo, están implicados en guerras por territorio y, claro está, por comportamientos abusivos en muchos lugares
donde han tenido preeminencia. Y de eso la Iglesia está de sobra llena. O sea que no podemos olvidar que los abusos sexuales es propio de la propia humanidad, de ser hombres, comportamiento que tiene que ver con la libido y con los impulsos carnales, y que la historia de la Iglesia nos dice, nos cuenta en diferentes etapas tremendos abusos sexuales contra menores y contra la mujer. Nos vemos la próxima semana. Sean felices si pueden y les dejan. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones. Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. ¿Listos para descubrir los secretos de un libro mágico? Acompáñanos en este viaje encantador. Su portada promete una aventura. Lentamente, se abre, revelando mis personajes. Y con un destello de luz, salen de sus páginas. Cada personaje trae su propia historia. Bailan, pintan, crean y tejen cuentos que cautivan el alma. En este reino mágico, la creatividad no tiene límites. Entonces, ya sean escritor, artista o un soñador, recuerda, su imaginación puede darle vida a cualquier cosa. Abre este libro de maravillas y observa cómo cada personaje salta de las páginas. La magia está dentro de cada uno. ¿Listos para pasar la página? Descubramos su magia juntos. No somos mayores. Pues ahora, José Manuel, ¿dónde nos llevas? ¿Qué vamos a ver? Pues mira, nos vamos a Canciones en el Recuerdo. Okay. La canción es La vida en rosa, del año 1945, y que la va a interpretar el amigo Paco Navarro. Ok, pues vamos a verlo. Canción. Una canción espectacular. Vamos a verla. Elle me parlait souvent de la prière. Elle m'a dit des blagues, des mots de tous les jours, les enfants quelque chose. Elle est entrée dans mon cœur, qui n'est pas de bonheur, comme je connais les causes. C'était pour moi, ma folie.
voir. Quand elle me prend dans ses bras, elle me parle, tu vois, je vois la vie en rose. Elle me dit des mots de tous les yeux, et sans fin quelque chose. Elle est entrée dans mon cœur, qui n'est pas de bonheur, dont je connais les causes. C'était pour moi, m'appeler dans la vie, elle me l'a dit, la durée pour la vie. Et en casa la berce, et los ensemble moi, mon cœur qui va, mon cœur qui va, mon cœur qui va. No somos mayores. Bueno, ahora nos vamos a la agenda cultural. Vamos a ver una exposición en el Liceo de Firgas de Cosetta Falasco que se titulaba Iconografía Canaria. Preciosa, la verdad que muy, muy bonita, o sea que espero que disfruten. Vamos a verla. ella. Buenas tardes, buenos días a todos. Yo soy Cosetta Falasco, la artista plástico que está presentando hoy aquí en el Salón del Liceo de Firgas una exposición titulada Iconografía Canaria. Me alegra mucho presentarme en estos días, en este mes, sobre todo el mes de Canarias, porque somos tratado obviamente de la zona de esta tierra que yo he conocido hace 10 años y de la que me enamoré. Por eso que estoy dedicando toda esta obra de colección a la tierra canaria. Es un recorrido realmente entre la historia, la cultura, las costumbres del pueblo y de esta tierra, desde lo canarí antiguo hasta el día de hoy. Todas las piezas son hechas de material reciclado, natural, entre los barrancos y las tierras de esta isla, y son todas hechas de madera y también producto natural de la tierra, típico de aquí, como puede ser el gofio, la pitona, la cáscara de plátano, por ejemplo, y también todos los pigmentos están hechos de tintes naturales preparados por mí, con vegetales, especias también, así que todo destinado a un recorrido entre la naturaleza, la tierra y los aromas de este archipiélago. Obviamente esta exposición tiene dos, enfoques principales. Uno, recordar a esta tierra sus raíces, su origen, y a los que todavía no lo conocen, se han olvidado, que sea una forma para recordar
que son los nacidos en esta tierra. Y el otro es la protección al ambiente, el respeto a la tierra, por eso todo material reciclado en los barrancos, recogido, elaborado, vuelto a la vida en esta obra de arte. Bueno, solo recordarles que esta exposición se inaugura hoy, día 22 de mayo, y que durará hasta el día 26 de mayo. Los horarios de visita son desde las 5 de la tarde hasta las 21. Y si habrá algún cambio de horario en la mañana que se pueda venir, se hará saber a través de los varios medios de comunicación. No somos mayores. Vámonos a Tu Salud Nos Importa, con nuestro médico de cabecera, Antonio Rico Revuelta. Hoy nos va a hablar de los cálculos biliares. Un montón de gente. Sí, y gravísimo, porque, Sí, por total, las y molestias que ocasiona. Muy bien. Vamos a ver. Buenas noches. Hoy estamos en un nuevo programa de Tu Salud Nos Importa. Y hoy vamos a hablar un poquito del hígado y de la vesícula biliar, porque es importante recordar que hay algunas patologías, como por ejemplo los cálculos biliares, que en algunos momentos pueden tener alguna complicación y requerir incluso que nos operen de esa vesícula biliar. La vesícula biliar no es más que una bolsita en la que se va acumulando la bilis que produce nuestro hígado. ¿Y para qué sirve la bilis? Pues la bilis sirve para digerir la grasa. Cuando nosotros tomamos en la alimentación la grasa, esa vesícula biliar, esa bolsita que nosotros tenemos en el hígado,
que ha ido recogiendo toda la bilis que se ha ido formando durante todo el tiempo que hemos estado en ayunas, pues lo que va a hacer es comprimirse y va a echar bilis a nuestro duodeno. Con esa bilis lo que vamos a hacer es digerir las grasas para que nuestro organismo pueda absorberla. En un momento determinado, esa bilis, como consecuencia de algunas, no concentración, pero sí de algunas patologías, pueden formar algunos cristalitos, algunas piedras que se llaman cálculos biliares. Esos cálculos biliares se van a estar en nuestra vesícula y en algunas ocasiones puede pasar que al intentar salir por un agujerito pequeño den un cólico, que es un dolor lo suficientemente fuerte en nuestro lado derecho a nivel de debajo de las costillas donde está el hígado. Eso sería un cólico biliar que se produce como consecuencia de una inflamación y de un intento de salida de algún cálculo. Esta inflamación de nuestra vesícula o este intento de cálculo a través del colédoco va a provocar una inflamación y dolor, que es lo característico de un cólico biliar. Cuando nos pasa eso, indiscutiblemente el dolor es importante, podemos tener vómitos, podemos tener náusea, y todo esto va a ir acompañado de, en algunos casos, de procesos de dolor incapacitante, y por tanto vamos a tener que acudir al médico. Nosotros tendremos dolor que cuando nos tocan en la zona de la vesícula, en la zona del hígado, se va a ver incrementado, y este dolor pues en algunas ocasiones va a requerir reposo digestivo, evitar una alimentación que contenga grasa, y seguramente nuestro médico nos mandará algún tipo de analgésico e incluso algún tipo de antiinflamatorio. En algunos casos este cólico es lo suficientemente importante y vamos a requerir, porque además este cólico nos va a inflamar el hígado y se van a ver elevadas las enzimas hepáticas, un reposo en cama, y incluso tendremos que tener ingreso hospitalario con alimentación o con reposo absoluto de nuestro aparato digestivo y sueroterapia con el tratamiento que nuestro médico crea oportuno. En algunos casos, tras este tratamiento en el hospital o tras estar en casa durante un tiempo para que toda esa inflamación que hemos tenido en la zona del hígado y en la zona de la vesícula desaparezca, podemos tener una intervención quirúrgica. Antiguamente las intervenciones quirúrgicas sobre la vesícula biliar eran bastante importantes porque requerían una apertura completa del estómago, de la pared abdominal, para podernos quitar la vesícula. Hoy en día se hacen por laparoscopia. La mayoría de estas operaciones simple y llanamente nos pinchan en el abdomen, meten un poquito de aire y a través de esos 3 pinchazos pues somos capaces, nuestros cirujanos, que son muy buenos, de quitarnos la vesícula y solucionar ese problema, esas piedras, esos cálculos que en un momento determinado nosotros podemos tener en la vesícula. Por tanto, no nos preocupemos mucho si tenemos en alguna ocasión ese dolor en la zona hepática derecha, pues recordar que tenemos que acudir a nuestro médico, que el sistema de salud está permanentemente para atendernos y de alguna manera sea la solución de ese problemita que podemos tener, de esas piedras o de esos cálculos biliares en un momento determinado. Buenas noches. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio.
Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal. La solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. No somos mayores. Bueno, ahora nos vamos a la sección Vida Activa, con Mapi López y Lidia Cabrera, que es la monitora, y Mapi es la modelo, La modelo, que hace la que hace los ejercicios de ejercicios. ellas, ¿vale? Bueno, desde el gimnasio de las Reollas, hoy nos van a hablar de ejercicios con mancuernas, la segunda parte. Sí. Entonces, ejercicios como siempre, facilitos para hacer en Para casa. hacer en casa, con... El que no lo hace es porque Que no. no quiere, que no pongan excusas. Tomemos nota. Así es, ¿no? Sí, así es. Venga. Buenas, ¿qué tal están esta semana? Vamos a seguir con ejercicios de fuerza con mancuerna. Vamos a empezar con una sentadilla. Vamos a colocar los objetos pesados a la altura del pecho y nos vamos a poner de pie, haciendo una sentadilla y bajamos lento para sentarnos. Vamos a repetir este ejercicio 12 veces durante 4 series, un poquito más. Añadimos ahí esta dificultad y vamos a tener cuidado, no nos vamos a sentar de golpe. Vamos a intentar sentarnos despacito para trabajar esa musculatura inferior. Seguimos con la sentadilla, pero vamos a añadirle un movimiento nuevo. Nos ponemos de pie y cuando estemos de pie vamos a hacer un puño adelante y otro y nos volvemos a sentar. Vamos a repetir este ejercicio 10 veces durante 3 series. Vamos a pegar esos puños adelante y volvemos a sentarnos y descansamos unos 20 segundos antes de volver a empezar. Vamos a trabajar un poquito la coordinación. Ahora, cuando nos ponemos de pie, vamos a estirar los dos brazos a la misma vez. Y cuando me siento, flexiono los brazos también. Vamos a repetir este ejercicio 10 veces durante 3 series y descansamos unos 20-30 segunditos antes de cambiar al otro ejercicio. Para este ejercicio vamos a buscar una pared de apoyo. Nos vamos a apoyar. Vamos a elevar un poquito la cadera, la rodilla hacia arriba y vamos a hacer una abducción con el peso en nuestra cadera. Vamos a repetir este ejercicio durante 15 repeticiones, 3 veces por cada pierna y descansamos unos 20 segundos antes de cambiar a la otra pierna. Lo mismo repetimos 3 veces, 15 repeticiones y descansamos 20 segundos antes de cambiar al otro ejercicio. Y para finalizar con la sesión de hoy vamos a añadirle un poquito más de dificultad. Vamos a agacharnos mientras doblamos las manos, estiramos piernas y vamos a subir una rodilla arriba, otra rodilla arriba y vuelvo a doblar manos y piernas a la vez. Subo, estiro las manos y las piernas, rodilla arriba, la otra y vuelvo a doblar. Vamos a repetir este ejercicio 12 repeticiones durante 3 series y con este ejercicio
terminaríamos la semana de hoy y nos vemos la semana que viene con mucho más ejercicio. Chaito. No somos mayores. Pues amigos y amigas, hasta aquí llegó el programa de hoy. Esperamos que por lo menos hayan pasado un rato entretenido y a gusto esta casi horita que dura el programa, que tengan un buen sabor de boca. Y toca despedirnos. Y como siempre, pues en primer lugar, nuestro invitado, José Manuel Ucha. Dígame usted. Un placer, como siempre, tenerte aquí. El placer es mío, el placer es mío. Y gracias por invitarme. No, y gracias que te volveremos ya que está por aquí, te volveremos a llamar para que nos sigas contando ese gusanillo, porque nunca uno se retira de la gasolina. ¿Tú sabes lo que me va a decir mi mujer? ¿Qué? ¿Cuánto te paga? Ah, sí, aquí, creo que sé, el último que estuvo... Te iba a decir, si hizo se pagó el café. No, pero creo invitó a comer. Exactamente. Repito, muchas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros. Bien. José Manuel, nosotros nos vemos la próxima semana. Don Pedro, si Dios quiere. como siempre, cortita la entrevista y nos vemos la próxima semana con más invitados. Sí. Y mantengámonos activos, que ahora ya estamos en preverano y hay que ponerse los bañadores. No me señales que da mucha rabia. No, bueno, no toca el bañador, pero hay que mantenerse hay que activos. hacer, sí que sea, aunque sea caminar. Poquito, cada día. Aunque sea caminar. Y a todos ustedes, lo que cada semana les digo, muchas gracias por estar ahí. Gracias por vernos, por sus mensajes de cariño que nos mandan. Un saludo fortísimo a los que nos ven a través de las redes sociales, en Chile, en Argentina, en Perú. A los que nos ven aquí en las islas, pues 2 abrazos más grandes todavía. Y ya saben, nos vemos la próxima semana. Pero no nos falte nada a la lista, ya saben lo que siempre les digo, ¿eh? Pasamos lista, hasta siempre. Cuerpo sano